¿Cómo están? Qué gusto saludarles en esta emisión de Diálogo y Consenso, un programa más de este proyecto tan importante que el Partido de la Revolución Democrática tiene para ustedes, con este fin de analizar las problemáticas nacionales por medio del diálogo, del consenso, también del disenso, porque el debate siempre es sano, encontrar el camino, encontrar posibles soluciones. La participación de ustedes es fundamental para ello y por eso yo estoy muy contenta de que estén conectadas y conectados en este momento en Diálogo y Consenso. Como siempre, tenemos temas muy importantes que tratar, muy importantes para que ustedes allá en su casa o de donde quiera que nos estén viendo, escuchen y juntas y juntos podamos analizar. El día de hoy vamos a hablar sobre la protección en México de periodistas y defensores de los derechos humanos, y para ello pues tenemos un panel extraordinario que casi que yo ni voy a aparecer porque yo quisiera que ellos den todo su conocimiento para que podamos juntas y juntos analizar este tema. ¿Qué les parece si mientras ustedes comparten el programa rápidamente para que se unan más personas, le dan like al programa, les voy presentando a nuestro extraordinario panel? A mí me da mucho gusto presentarles a Mariclera Costa Urquide. Ella es socióloga, escritora académica, investigadora asociada del CIDE. Ella ha sido presidenta de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, AC, también fundadora y directora de la Academia Mexicana de Derechos Humanos y presidenta de Amnistía Internacional, Sección México. Fue directora del Freedom House México, presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción y coordinadora de asesores del EZLN durante los diálogos de paz en San Andrés Larrainzar, Chiapas. Ella es autora de innumerables libros y artículos académicos y actualmente es presidenta de Oxfam México. Maricler, me da muchísimo gusto que nos hayas dado una oportunidad de este tiempo que yo sé que todas y todos el día de hoy nos están regalando algo muy preciado. Gracias por estar aquí. Oh, gracias por invitarme, de verdad es un honor estar con ustedes. El honor es nuestro y también es un honor tener en el programa a Michael Chamberlain Ruiz. Él es etnólogo y maestro en Derechos Humanos y Democracia. Ha sido director general de Vinculación y Reparaciones Colectivas en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Fue miembro del Consejo Consultivo de la CNDH, exdirector adjunto en el Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios AC. Participó en la creación de la Ley General sobre Desaparición Forzada y por particulares. También es miembro del primer Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y periodistas. También preside la Consultoría Solidaria SC. Me da mucho gusto, Michael, que estés el día de hoy aquí en este importante programa. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Y también va a estar con nosotros en este programa Angélica de la Peña Gómez. Ella es feminista, mujer política de izquierda, defensora de los derechos humanos, especialmente de niñas, adolescentes y mujeres. Ella fue consultora del Fondo de la ONU para la Infancia, UNICEF, exdiputada federal y ex senadora de la República, donde presidió la Comisión Legislativa de los Derechos Humanos. También fue articulista del periódico El Universal y actualmente escribe en el periódico El Sol de México. Angélica, siempre es un placer tenerte en este programa, escuchar. Gracias por estar aquí. Gaby, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todas y a todos. Y bueno, pues para completar este extraordinario panel también me da muchísimo gusto, un placer saludar a Lucía Lagunes Huerta. Ella es socióloga con diplomado en los derechos humanos en las nuevas reformas constitucionales de México, feminista y periodista con un enfoque de género, columnista en Cinemac Noticias, colaboradora de Radio Educación y diversas radiodifusoras universitarias. Es conductora de Análisis Feminista, un programa radiofónico en Violeta Radio. Ella ha sido directora de CIMAC, Organización de Mujeres Periodistas, de la que fue socia fundadora, y CIMAC Noticias, agencia informativa con una perspectiva de género, en la que además también trabajó como reportera. Lucía Lagunes, un placer tenerte aquí. ¿Cómo estás? Muy contenta de estar con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, pues de verdad para mí es un placer tener este panel tan completo, tan extraordinario. Yo estoy segura de que ustedes allá en su casa van a estar pegados al celular, a la laptop o donde el dispositivo en el que nos estén viendo. Vamos a estar platicando de este tema tan lamentable que, bueno, pues uno quisiera que fueran cifras a la baja, lamentablemente son a la alza, porque fíjense que en lo que va de este presente sexenio, el asesinato a periodistas y defensores de derechos humanos pues ha ido a la alza. Según cifras oficiales, se alcanza ya una cifra fatídica de aproximadamente 150 homicidios perpetrados a periodistas, 94 defensores y defensoras de los derechos humanos. Yo quisiera comenzar con las participaciones de nuestro panel. ¿Les parece bien? Pudiéramos comenzar con Angélica La Peña. ¿Cuáles son las causas, Angélica, de esta ola tan violenta contra la prensa, contra los defensores, las defensoras de derechos humanos? Bueno, en primer lugar, yo creo que hay una impunidad
clarísima. Me parece que tenemos que establecer con toda puntualidad la responsabilidad del Estado para garantizar la libertad de expresión. Tiene que ver con el trabajo de periodistas de los medios de comunicación. Y en el caso de las personas defensoras de derechos humanos, que no tendrían por qué existir en ningún país, pero cuando estas importantes causas empiezan a crecer, empiezan a consolidarse, empiezan a salir y dar su voz para reclamar las situaciones que se encuentran en diferentes aspectos cuando se está exigiendo el reconocimiento de derechos humanos, pues eso quiere decir que la magnitud del problema en ese estado, en ese país, es muy grave. Y hoy estamos ante este problema que no es nuevo, tiene ya varios sexenios, pero sí quiero decirlo con puntualidad que a partir de finales del sexenio de Calderón y, por supuesto, durante el sexenio de Peña Nieto, las organizaciones especializadas como quienes hoy encabezan este debate aquí en este foro, Marie Claire Acosta, Michael Chamberlain y Lucía Lagunes, participaron desde entonces junto con otras organizaciones para constituir un Estado de Derecho que protegiera la libertad de expresión y el trabajo y dar garantías al trabajo de las personas defensoras de derechos humanos. Me parece que eso es muy importante destacarlo. El problema no es nuevo en nuestro país. México pareciera que está viviendo una situación de guerra interna cuando es un país que está en paz, que tiene una constitución, que tiene una democracia que se caracteriza por una revisión permanente de su legislación. Y en ese sentido, al final del sexenio, insisto, de Calderón, y sobre todo por una crisis que se tenía de violaciones a los derechos humanos y atentados también a la libertad de expresión, se empezó a trabajar en crear leyes que estuvieran inscritas prácticamente en dos cuestiones que es importante señalar. La primera, en la prevención, un mecanismo de protección que resolviera y atendiera de manera inmediata que la vida de las personas defensoras de derechos humanos y los periodistas, quienes trabajan en los medios de comunicación, no siguieran siendo asesinados, no siguieran siendo amenazados. Esa es la función del mecanismo de protección, es decir, un mecanismo de prevención, pero al mismo tiempo también la exigibilidad de que ese tipo de hechos no estuviesen gozando de la impunidad. Desde entonces se señalaba este grave problema en nuestro país, de tal manera que se revisan las leyes de naturaleza penal para garantizar la sanción de quienes cometieran este tipo de delitos. Y por lo tanto se crea una fiscalía especializada en el marco de entonces la Procuraduría General de la República, hoy la Fiscalía General de la República, en donde ciertamente se define con toda puntualidad los tipos penales que se tienen que inscribir en la sanción a ese tipo de delitos, particularmente para periodistas. Sigue pendiente, yo creo que Michael lo va a señalar, porque lo ha trabajado muy bien desde distintas instancias a nivel internacional y sobre todo de Latinoamérica, otras experiencias en otros países, pues el caso que todavía seguimos teniendo pendiente de la protección de las personas defensores y defensoras de derechos humanos. Ahí dejo mi primera intervención. Muchas gracias, Angélica. Y justamente es un pendiente y yo me atrevería a preguntarte, Michael, ¿hay complicidad gubernamental? Porque, bueno, hablar de que la impunidad de homicidios a periodistas y defensoras de derechos se encuentra entre el 90 y el 99% respectivamente, habla de una omisión muy grande, digo, absoluta, casi estamos hablando de que le faltarían tantito para llegar al 100. Pero yo te preguntaría, Michael, justamente, además de ser un pendiente, como lo menciona Angélica, ¿hay complicidad o qué es lo que sucede? A ver, yo creo que es importante abordar el tema desde una perspectiva más amplia y hay que mirar cómo estos casos de defensores, periodistas amenazados, hostigados, asesinados, se inscribe en un contexto generalizado de violencia en el país. No podemos dejar de mirar que vivimos una situación, como mencionaba Angélica hace un momento, prácticamente de guerra.
el número de víctimas que tiene este país son solamente comparables a lugares como Afganistán. El año pasado México rompió el récord mundial de periodistas asesinados y en enero de este año casi lo volvemos a romper con el asesinato de 6. Los y las defensoras de derechos humanos son 3 veces más agredidos que los periodistas y las periodistas en nuestro país. Y digamos, tenemos 10 años de un mecanismo de protección que lo único que hace es o aumentar el número de personas protegidas o rechazarlas, pero siguen creciendo las personas que son agredidas. Y ahora además las madres de los desaparecidos son consideradas defensoras de derechos humanos que hay que proteger porque están siendo perseguidas, amenazadas, asesinadas por buscar a sus hijos, exigir verdad y justicia. A mí me parece que es muy importante no perder de vista esta situación, este contexto más amplio, porque si no vamos a seguir pretendiendo proteger sin acabar con la violencia que tenemos. Y yo creo que ya es hora que empecemos a discutir cómo detener, y eso empieza por empezar a nombrar lo que está sucediendo. Tenemos 3 sexenios en donde no se nombra lo que está pasando, donde se niega lo que está pasando, donde pareciera que lo que pasó el domingo pasado en Michoacán es algo fortuito, casual, venido de la nada, y no entendemos o no aceptamos o no queremos aceptar que hay poderes fácticos que generan este nivel de violencia y que muchos de ellos se benefician económicamente de la existencia de esta situación. Recordemos, por ejemplo, el caso de Lidia Cacho, de las primeras protegidas por el mecanismo de protección, que venía justamente de denunciar una red de pederastia donde había evidentemente criminales dentro del gobierno, y eso le costó amenazas y le ha costado hasta la fecha el exilio. Es decir, no podemos mirar a defensoras y defensores y periodistas sino el contexto que están describiendo, contando las historias o tratando de defender. Y eso son estos poderes fácticos que se encuentran detrás, ¿no? La impunidad y la corrupción, como se mencionó, son las condiciones para que este régimen de violencia siga caminando. Me parece que no podemos, y lo dijo Michel Forst en su visita a México, el anterior relator para defensoras y defensores de derechos humanos de la ONU, no basta con proteger, se necesita prevenir y se necesita atacar la impunidad. Lo volvió a decir el Comité de Desapariciones Forzadas a finales del año pasado cuando vino. Si no se atacan las causas, se previenen las desapariciones y se ataca la impunidad, que es, y cito, dijeron, casi absoluta, ¿no? Las desapariciones van a seguir continuando. No es suficiente a buscar los desaparecidos, como no es suficiente proteger a defensores y periodistas. Tenemos que mirar las causas, tenemos que atender esta violencia que venimos viviendo desde hace 15 años, y en ese contexto mirar entonces sí los pedazos, ¿no? ¿Qué hacemos con desaparecidos? ¿Qué hacemos con defensores? ¿Qué hacemos con periodistas? ¿Qué hacemos con estos contextos particulares, ¿no? Muchas gracias, Michael. Yo quisiera ir ahora contigo, Marie Claire, preguntarte justamente todo lo que nos está comentando Angélica y Michael. ¿Cómo impacta? Porque obviamente que impacta, pero ¿de qué manera impacta la democracia al goce pleno de los derechos humanos este acallamiento a la libertad de expresión, pues llegando al límite de asesinar periodistas? Y te agregaría una pregunta que me inquieta. ¿Esto se estaría también tomando como una versión moderna de violencia política, tomando en cuenta que, bueno, muchos de los casos se han dado dentro de este sentido político? Gracias por la pregunta. Mira, yo te diría, si tomamos en cuenta datos fidedignos como los que maneja Artículo 19 sobre agresiones y asesinatos de periodistas, pues vemos que aproximadamente la mitad de los casos, los perpetradores son autoridades estatales. Pueden ser autoridades municipales en la mayor parte de los casos, pero también autoridades de los estados. Entonces, sí estamos frente a un problema político. Digamos, un problema político o que tiene una dimensión política
que tiene que ver que es multifactorial, porque tiene que ver con que el periodista o el defensor o defensora, él o la periodista, él o la defensora de derechos humanos atenta contra intereses muy particulares. Y esos intereses muy particulares, pues muchas veces tienen que ver con situaciones en donde las estructuras estatales están capturadas, ya lo dijo Michael con toda claridad, por poderes fácticos que pueden ser criminales, pero también pueden ser de otra índole. Y mientras eso no se resuelva, va a seguir la violencia. La violencia incluso ha ido increciendo, porque si le agregamos a la problemática de la violencia el hecho de que ahora, muy lamentablemente, desde pues, los niveles más altos del Estado, también se habla en contra de los periodistas, estoy tratando de encontrar el término preciso, se genera un clima de estigmatización y de hostigamiento a la prensa y a los periodistas, y también a las organizaciones de defensa de los derechos humanos, pues entonces le agregamos un ingrediente más a la violencia, que es un clima en donde esta violencia y esta impunidad se vuelve tolerable, se vuelve incluso hasta deseable, porque los periodistas críticos del poder político pues atentan contra una misión política. Entonces, por supuesto que todo esto es un atentado directo a la democracia. ¿Por qué? Pues porque no solamente estamos hablando de la negación del derecho a la libertad de expresión y de la libertad de prensa, también estamos hablando del derecho, de cómo se niega el derecho a la información de la colectividad. Cada periodista agredido, cada defensor de derechos humanos agredido, es una agresión también a la colectividad, a la democracia, al derecho a participar, al derecho a estar informado, al derecho a defender causas. Y bueno, pues yo te diría que uno de los riesgos más grandes que corre nuestra democracia. Muchas gracias, Marie Claire. Lucía, ¿cómo afecta y de qué manera que el gobierno obradorista haya eliminado este fondo para la protección de personas defensoras de derechos humanos? ¿Afectó este funcionamiento y la cobertura de este mecanismo de protección que de por sí ya veníamos hablando de que no era suficiente, de que no era tan confiable? Coméntanos algo al respecto, Lucía, por favor. Con mucho gusto, muchas gracias por la pregunta. El fideicomiso que desaparece en el marco de esta iniciativa que tiene el gobierno federal para desaparecer 109 fideicomisos, lo que generó es mayor opacidad en la transparencia de los recursos. El fideicomiso del mecanismo de protección era muy claro, era muy concreto. Solamente está siendo utilizado, o su destino era utilizado para garantizar las medidas de protección. Y había una posibilidad directa de que la Junta de Gobierno del mecanismo de protección pudiera vigilar que ese recurso estuviera siendo aplicado en lo que marca la ley. Al momento de desaparecer el fideicomiso, como ustedes saben, el recurso se va a la bolsa general de la Secretaría de Gobernación y entonces ya no hay esa posibilidad de seguir rastreando el buen uso de los recursos. Más allá de la cantidad del dinero que se destina para el mecanismo de protección, que sin duda es muy importante, me parece que lo que tenemos que centrar es en dos cosas la reflexión sobre lo que está ocurriendo con el mecanismo de protección.
Uno tiene que ver con el fortalecimiento que este tendría que tener. ¿Qué tanto realmente este gobierno, es decir, es un mecanismo que se crea hace 10 años, que surge a partir de las exigencias también de las organizaciones sociales ante una crisis humanitaria, que era precisamente los atentados hacia periodistas y personas defensoras, y había que dejar muy claro que la responsabilidad de la salvaguarda, de la integridad, no solamente de las personas, sino del derecho a defender derechos humanos y a ejercer el periodismo y la libertad de expresión, era responsabilidad del Estado. Y que el Estado tiene que hacerse cargo de ese trabajo que le toca. Por eso surge la ley y por eso se crea el mecanismo de protección con un componente fundamental que es la participación de la sociedad civil. ¿A través de qué? Del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección. Y esto es muy importante. A través de este consejo, yo actualmente soy consejera de este consejo, lo que podemos tener, y a propósito de tu pregunta del fideicomiso, era un seguimiento precisamente de los recursos y la buena aplicación de estos recursos. Cómo fortalecer el mecanismo de protección va más allá de los recursos, implica sin lugar a dudas un compromiso de Estado, una verdadera voluntad política de Estado. Recientemente decía el representante de la Alta Comisionada de Naciones Unidas de Derechos Humanos, a propósito de estos foros, diálogos que se están haciendo en torno a una posible ley general, que más allá de una ley específica, lo que tenemos es un mandato constitucional clarísimo en el artículo 1, donde mandata que todas las autoridades, independientemente de su jerarquía, están obligados a proteger y defender derechos humanos. Y me parece que no hay que perder este mandato constitucional que está ya colocado en nuestro marco y que todas las autoridades están obligadas a acatar. Muchísimas gracias, Lucía, gracias a los cuatro. Se nos ha terminado el tiempo del primer segmento. ¿Qué primer segmento? Ustedes no me lo pueden negar. Si van llegando, por favor, conéctense, compartan el programa, denle like. Recuerden que pueden también buscar este primer segmento y el programa completo en YouTube, buscando como Revolución Democrática 2.0. Es muy importante que ustedes, ciudadanía, que ven, que están escuchando, participen. Recuerden que todas y todos tenemos que estar muy pendientes de la vida política, social y económica de nuestro país, conocer y exigir que las soluciones a estos problemas. Vamos a ir rápidamente a un corte, pero regresamos, por supuesto, con ustedes aquí a Diálogo y Consenso. Hola, te queremos comentar, desde el PRD hemos estado preocupados y hemos estado ocupados con los crecientes ataques a los medios de comunicación, a los y las periodistas y sobre todo a los defensores y las defensoras de derechos humanos, de personas que defienden los derechos humanos. Se ha ocupado desde el púlpito presidencial, desde la presidencia de la República, desde los espacios que se pagan con el dinero de los impuestos en las mañaneras, hemos observado un creciente ataque ante o para los periodistas. El presidente de la República ha incrementado sus ataques, las descalificaciones contra los que ejercen el periodismo por la única y simple razón de investigar y decir lo que está mal en este gobierno. En el PRD, preocupados por ello, y ocupándonos del caso, hemos impulsado con nuestras compañeras y compañeros diputadas y diputados del grupo parlamentario y desde la Secretaría de Gobierno y Asuntos Legislativos una reforma al artículo 73 constitucional para delegar, para crear, para darle la facultad al Congreso de expedir una ley general que pueda crear el Sistema Nacional para la Protección de Periodistas y Defensoras de derechos humanos, de personas que defienden los derechos humanos. Esta iniciativa reforma el artículo 73 y también, a su vez, reforma el artículo 6º constitucional para crear el sistema. ¿De qué se trata esto? De darle facultades a la Cámara para crear un sistema nacional
con presupuesto, con autonomía, con un instituto que le permita, fuera de la Secretaría de Gobernación, a un sistema nacional para proteger a los periodistas que están en riesgo, a las personas defensoras de derechos humanos que están en riesgo, que efectivamente se les dé una protección a su persona, a su integridad, y que no estemos viendo cada semana que están matando o periodistas o personas defensoras de derechos humanos. Es muy importante llevar esta iniciativa a la discusión. La coalición legislativa de PAN, PRI y PRD se han asumido como una parte fundamental de esta agenda en este periodo, el llevar a cabo esta ley. Queremos abrir el debate, necesitamos un parlamento abierto, necesitamos que las personas, que los ciudadanos, que la ciudadanía en general participe, que nos digan qué es lo que tenemos que hacer, que los periodistas nos digan qué tenemos que hacer, y que todo aquel que esté amenazado por realizar una actividad como proteger los derechos humanos, intervenga, que nos diga qué tiene que hacer el sistema nacional. Eso es lo que impulsaremos en los próximos meses en la Cámara para proteger nuestro fundamental, valioso derecho a decir lo que creemos, a la libertad de expresión. Muchas gracias. Bueno, y pues así rápidamente estamos ya de regreso con todas y todos ustedes. Gracias a Edgar Pereira por esta explicación que nos ha dado. Vamos a seguir platicando sobre la protección en México a periodistas y defensores de derechos humanos. Y bueno, pues yo quisiera que entráramos ahora al tema. El grupo parlamentario del PRD ha presentado una iniciativa con proyecto de decreto para reformar los artículos 6 y 7 de nuestra Constitución Política con el fin de crear el Sistema Nacional para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y la expedición de una ley general al respecto, y por supuesto la constitución de un Instituto Nacional encargado de su aplicación, de la supervisión, por supuesto, que se le dé seguimiento. Yo quisiera escucharte, Marie Claire, ¿qué opinas al respecto? ¿Qué le pondrías, qué le quitarías a esta iniciativa? Bueno, en primer lugar, yo quiero felicitar al grupo parlamentario del PRD por esta iniciativa. Me parece una iniciativa muy interesante. Me gusta mucho todo lo que es la exposición de motivos, es muy, muy clara, muy contundente, va directamente al grano, pero también me gusta mucho el hecho de que apele a los estándares internacionales para las leyes de protección, y que lo que propone esté basado justamente en la necesidad de que se cumplan estos estándares, que tienen que ver, desde luego, con que las instancias de protección sean permanentes, profesionalizadas y ajenas a vaivenes políticos, que tengan la participación de periodistas y defensores durante todo el proceso de establecimiento y revisión de los programas de protección, y que esta participación incluya las actividades de los programas, de protección, y que se evalúen. Yo creo que el mecanismo de protección actual cumple con algunos de estos estándares. Desde luego, hay mucho espacio para mejorarlos. Y lo que propone esta iniciativa de crear un sistema nacional de protección, creo que lo que quiere es, pues, ir a un problema fundamental, toral, que afecta la eficacia del sistema actual y el mecanismo actual, más allá de lo que ya se ha dicho, de lo que ha mencionado Lucía, por ejemplo, la falta de recursos, etcétera. ¿Qué es el problema toral? Es la falta de coordinación entre las diferentes jurisdicciones, entre los estados, entre estados y municipios, y entre estados y federación. Estaba yo leyendo un informe que presentó Reporteros Sin Fronteras, lo presentó ayer justamente, hizo una discusión muy interesante
sobre los mecanismos de protección que existen en la región de América Latina, y hablaba de que a pesar de que el mecanismo actual cuenta con un protocolo para coordinar, para que los estados se coordinen con la federación y cumplan con su deber de proteger los derechos humanos y desde luego los derechos de los periodistas y defensores, pues esto realmente no funciona. Y solamente en 12 estados incluso han suscrito este protocolo y desde luego con muchísimas fallas. Entonces, la idea de crear un sistema, que además pues también es una idea del gobierno actual, tiene sus ventajas, pero yo allí querría también llamar la atención y decir, ojo, la creación de un sistema nacional por sí solo tampoco garantiza la protección de derechos. Y creo que tenemos como ejemplos muy evidentes y elocuentes, pues el Sistema Nacional de Víctimas. Yo recientemente estuve con una colega revisando cuántos estados ya han completado su sistema de víctimas y qué tan sólida es la normatividad de cada estado en ese sentido. Y creo que hay mucho que desear allí. Estoy segura que Michael nos puede informar y dar muchísimo más luces sobre este tema que yo. Pero el otro es el Sistema Nacional de Búsqueda. Igual, muchas veces el Sistema Nacional de Búsqueda, cuando uno llega a los estados, es de una precariedad normativa enorme. Entonces, yo sí pienso que es muy importante que revisemos con toda, digamos, frialdad qué tan eficaces son estos sistemas. Es decir, dar un paso hacia la creación de un sistema para resolver un problema que es toral, pues tiene sus pros y tiene sus contras. Y yo lo dejaría ahí por el momento. Tengo otros comentarios, pero estoy segura que mis colegas tienen cosas muy interesantes que decir y les dejo la palabra. Muchas gracias, muchas gracias. Y justamente yo quiero aprovecharlos al máximo. Michael, también me gustaría saber qué le quitas, qué le pones a esta iniciativa y sobre todo qué propones tú para mejorar estos mecanismos de defensa. A ver, me gustaría abordar la pregunta también como desde estos dos niveles, porque como ya se mencionó, el mecanismo está por cumplir 10 años. Y creo que tenemos el mismo tiempo en este país de estar creando órganos extraordinarios porque los ordinarios no funcionan. A mí me parece sumamente importante mejorar el mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, pero tan importante es hacerlo mirando también cómo mejoramos el sistema de justicia, la procuración de justicia y el sistema de tribunales y jueces para que no haya impunidad. Cómo generamos acciones de prevención, y lo voy a decir así también, de un sistema anticorrupción que realmente nos ayude a desmantelar a los grupos de macrocorrupción que hay en el país, a estos poderes fácticos que están detrás de estas agresiones. Me parece que hay que hacerlo todo, hacernos cargo de esto y tratar de abordarlo pues de manera contextual o integral, si no es que simultánea, porque el primer riesgo que corremos es que necesitamos estos organismos por siempre. Y esto, como lo he mencionado en otras ocasiones, no es más que un modo de normalizar la violencia que vivimos. Estamos institucionalizando la violencia. Y tenemos que mirar el fondo y atender esos problemas desde una manera más integral. Y apelo al PRD para que se suba en este caballo, ¿no? Para que acepte el reto, ¿no? de lo que esto implica, ¿no? En el segundo nivel, propiamente de la protección, yo tengo en particular dos preocupaciones.
Una, ya la dijo Marie Claire claramente, me preocupa crear un sistema cuando en nuestra tradición los sistemas no funcionan, ninguno. Y que esto sea, el efecto de esto sea más bien empezar a quitarse de responsabilidades acerca de quién le toca proteger. Un pleito de que si es un asunto federal, estatal, y nos volvamos en un asunto de jurisdicciones y al último no se proteja a nadie. Junto con eso, una preocupación de muchas de las personas usuarias del mecanismo, periodistas, defensoras y defensores de siempre, ha sido la pregunta de cómo voy a permitir que me proteja la policía del estado donde estoy siendo agredido o agredida. Y que crear un sistema empiece a repartir esta suerte de responsabilidades que terminen redituando en una mayor agresión o en una desprotección a personas defensoras de derechos humanos o periodistas. Me parece que en esto hay que tener cuidado. Yo lo mencionaba en otro foro, no habría que quitar la posibilidad que tiene hoy el mecanismo de poder utilizar estas jurisdicciones dependiendo quién es la que protege mejor. Si mi riesgo viene por parte de una autoridad federal, que sí me proteja la estatal. Pero si es al revés, si mi riesgo viene de una autoridad municipal o estatal, yo necesito que me proteja una autoridad federal. Es decir, si no, generamos una desprotección mayor. Y el segundo tema que me parece que es importante resaltar y aprecio mucho de la iniciativa es que pongan en el centro la necesidad de fortalecer la protección, que ya lo decía Lucía, creando como Secretaría Técnica o Consejo Técnico, ¿no? Que se meta a fondo, porque eso es algo que en la discusión actual, en esta propuesta que ya mencionó Marie Claire, que está circulando por parte del gobierno, no queda claro. ¿Dónde está el tema del fortalecimiento de la protección? A la luz de lo que ya se preguntaba, que era la eliminación del fideicomiso, a la luz de la falta de diligencia, de la falta de recursos, de la falta de capacidad mostrada por el mecanismo para proteger a los actuales usuarios y usuarias y a los que vienen llegando, que a mí ya me ha tocado ver casos que no se entiende por qué los rechazan, honestamente, ¿no? Yo siento que hay una cierta frustración por esta incapacidad del mecanismo de atender como debe ser, y me da la impresión, lo voy a decir así, que entonces la inercia es que se hagan cargo los demás, que se hagan cargo los estados, porque yo ya no puedo, ¿no? Y esto, insisto, va a generar una mayor desprotección, ¿no? Hay que recoger, y repito, qué bueno que lo retoma así la propuesta, hay que recoger el diagnóstico realizado por el alto comisionado, porque ese se echó a un lado, seguramente Lucía lo va a comentar ahora, ya le estoy poniendo temas a Lucía, perdón, pero ya hubo un trabajo de discusión con muchos entrevistados, muchos usuarios del mecanismo y usuarias, con expertos. Los que estamos en esta mesa pasamos por ahí, nos entrevistaron para ver cuáles eran las fallas y en qué tenía que fortalecerse el mecanismo. Ya hay un diagnóstico y ese tiene que ser recogido en este proceso de fortalecimiento de la protección. Muchas gracias, Michael. Lucía, pues te toca y yo creo que es tu turno. Le agradezco muchísimo pues el pase que me ha dado Michael, porque efectivamente es fundamental. Y quisiera empezar recuperando el diagnóstico, señalando algo que marca de manera muy clara al decir que la actual ley con la que cuenta el mecanismo de protección es suficientemente flexible para garantizar que pueda hacer las tareas que le toca al mecanismo de protección. Y señala el diagnóstico, pues, esta precisión que me parece que es muy clara y además muy oportuna traerlo a cuentas en estos momentos del debate
de por qué necesitaríamos una ley general. Me parece que esa sería la primera pregunta que tendríamos que responder. ¿Por qué es necesaria una ley general? ¿Por qué sería necesario un sistema nacional? ¿Por qué no está respondiendo acaso el actual marco legal y el mecanismo de protección? Este diagnóstico que realiza la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas, hay que decirlo claramente, fue a petición de la Secretaría de Gobernación y del titular en su momento del mecanismo de protección, porque la intención era precisamente trazar una hoja de ruta que fortaleciera el mecanismo de protección. Estaban pensando cómo robustecer esta institución y qué habría que cambiar. Y en este sentido, me parece que hay dos cosas importantes que hay que tener cuidado en la propuesta que está marcando pues el Partido de la Revolución Democrática. Si bien hace referencia a la Junta de Gobierno, pareciera ser que esta se convierte en un espacio técnico. Actualmente, la Junta de Gobierno es un órgano de decisión, es un órgano de dirección, que es muy distinto a convertirlo a un espacio técnico. Me parece que tendría que separarse la dirección de esta instancia de la parte técnica que por supuesto es necesaria. Es una de las, digamos, recomendaciones que hace el propio diagnóstico, fortalecer los perfiles de las personas que actualmente están laborando en el mecanismo de protección para garantizar que tengan efectivamente el enfoque de derechos humanos, aunque suene contradictorio, pero es así, hay que garantizarlo. Y otro elemento que me parece fundamental, que hay que marcar con mucha claridad en esta propuesta que está haciendo el PRD, es la ausencia de la perspectiva de género. No es lo mismo que sea una mujer periodista o una defensora periodista la agredida que un hombre por las condiciones de desigualdad que vivimos, pero estamos hablando de México, que es un país feminicida, un país en el cual la violencia contra las mujeres no solamente está normalizada, sino contiene a nivel social una tolerancia de esta violencia contra las mujeres. Así que me parece que es fundamental que no se pueda desdibujar. Este es un trabajo que nos ha costado muchísimo desde la creación del mecanismo, desde la actual metodología que se está usando, que es ir incorporando esta perspectiva de género. El otro tema que me parece fundamental y que es parte también de este diagnóstico y lo que estoy haciendo es tomar como eje el diagnóstico e ir mirando lo que está proponiendo la iniciativa del PRD. El otro tema fundamental, decía, que señala el diagnóstico es la participación de la ciudadanía en el Consejo Consultivo. Y lo señala muy claramente el diagnóstico y dice que hay que gracias al Consejo Consultivo, no lo dice con estas palabras, esta es una interpretación mía, pero que gracias al Consejo Consultivo se han robustecido los análisis de riesgo y la protección hacia las personas que están acogidas en el mecanismo de protección. Si bien señala esta iniciativa de ley que periodistas y personas defensoras participarían en el proceso completo de la protección que se daría en esta instancia, en este sistema, no clarifica así, con nombre, con mucha claridad, pues, cuál sería la participación de la ciudadanía, en dónde nos ve el partido en esta propuesta que está integrando. Y lo digo porque ya lo decía Michael, es una propuesta que también tiene el actual gobierno, y es concreto en la Subsecretaría de Derechos Humanos, de crear esta ley general. No nos han dicho por qué. ¿Por qué sería importante hacerlo? Y creo que esa, insisto, es la primera pregunta. Pero hay dos temas que están ausentes. Uno tiene que ver con la prevención. ¿Cómo este sistema va a lograr efectivamente ir al fondo del problema? ¿Cómo va a erradicar este contexto violento del cual ya hablaba Michael, que ya señalaba Marie Claire, y cómo va a seguir abonando a la democracia?
pero me parece que hay un tema de fondo que es cómo nos están mirando a las periodistas, a los periodistas y a las personas defensoras de derechos humanos. Y nos están mirando solo como objetos de protección y no como sujetos de derechos humanos. Y aquí el enfoque cambia radicalmente el camino. Si nos ven como objeto de protección, pues están pensando en cómo protegen, y lo dice la iniciativa, la integridad física. Pero no se trata de proteger solo la integridad física. Se trata de garantizar que tanto defensoras y defensores como periodistas podamos hacer nuestra tarea sin necesidad de tener que tener chalecos antibalas, botones de asistencia, carros blindados, escoltas, rondines, etcétera. Porque eso, como bien lo decía Michael, es naturalizar, institucionalizar la violencia y generar unos recursos que solo están paliando o intentando paliar esta violencia y no erradicarla, que es lo que necesitamos. Muchas gracias, Lucía. Angélica, antes de irnos a un corte, por favor, también es muy importante tu intervención. Muchas gracias, Gaby. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que han expuesto mis queridas y queridos colegas. Un sistema, así como lo plantea la reforma del PRD, me parece que tiene grandes méritos en el sentido de que puntualiza la problemática, pone en el contexto nacional la problemática y sobre todo lo plantea en donde se tiene que plantear, que es en este caso es el Congreso de la Unión, no solamente que se encarga de reformar, de presentar iniciativas, hacer nuevas leyes, sino también pedir cuentas respecto de la aplicación de la ley. Son las dos cosas importantes que hay que rescatar de las funciones del Congreso. Y en ese sentido, está revisando si un marco jurídico funciona o no funciona y buscar cómo puedes darle mayor envergadura a la problemática, para resolver la problemática que se tiene. Y en este sentido, la propuesta de constituir un sistema suena interesante. Sin embargo, yo quiero volver a rescatar lo que yo decía al principio. Hay que ubicar las materias en el contexto como tienen que ubicarse. El mecanismo tiene una función de protección. El problema del mecanismo, y lo conocemos porque hemos estado ahí, yo estuve 6 años en el mecanismo, ¿sí? En las mesas de evaluación de riesgo, deben recordarlo Marie Claire, Michael y Lucía, parte de la bronca que teníamos después de resolver cómo proteger a un periodista o a una persona defensora de derechos humanos es, bueno, ¿y qué va a pasar después? ¿Dónde queda en la resolución del problema de la afectación de sus derechos y sobre todo de ser una víctima de un delito? Me parece que eso es muy importante. Los periodistas y las periodistas no tendrían por qué recurrir, o las personas defensoras de derechos humanos no tendrían por qué recurrir al mecanismo si no es porque corre peligro su vida. Eso es muy importante. ¿Y qué es lo que está detrás de eso? Es la impunidad del Estado, porque no está siendo atendido en su denuncia en el ámbito estatal o en el ámbito federal. Punto. Ese es el problema. Y parte de la discusión, lo recordará Marie Claire, en esta revisión a los códigos, ¿te acuerdas, Marie Claire? La propuesta de ustedes al Código Penal Federal, al del Poder Judicial, etcétera. Había una discusión interesante que se quedó un poquito en ciernes respecto de si configuramos el delito como un delito federal o no. Me parece que hay que volver otra vez a esa discusión. Así es. Hay que volver otra vez a esa discusión porque mientras que son peras o perones, la vida de las y los periodistas y de las personas defensoras de derechos humanos en las entidades sigue corriendo peligro. Esa es la verdad. Entonces, el mecanismo tiene que ser un ente de contención para proteger la vida de estas personas
a partir de un análisis de riesgo, que cada vez, recuerdo muy bien la aportación que Freedom House hizo al propio mecanismo para fortalecerlo. Yo creo que hay que revisar en base a la práctica qué es lo que se tiene que perfeccionar. Tiene que tener los recursos suficientes que permitan proteger de manera debida, no pichicatear respecto de si necesita o no necesita mayores recursos, agentes de seguridad que puedan estar toda la vida con una persona peticionaria del mecanismo. Me parece que eso está, no hay que pichicatear que eso no se dé, porque en el momento que le quitas la protección, los matan, como ya ha pasado en este sexenio, y eso es gravísimo. Pero me parece que la otra parte de la prevención, que no se puede entender si no hay una sanción al delito. Ese es el problema que tenemos. Y la sanción al delito tiene que ver con que la autoridad judicial, la procuración de justicia, sí pueda fincar una responsabilidad penal para que el Poder Judicial ciertamente sancione de manera debida ese delito y haya una resolución fundamental, esencial a la bronca que lleva a una persona a recurrir, a invocar la protección del mecanismo. Me parece que esa parte la tenemos que tocar. Ahora, la pregunta es, esto que está proponiendo el PRD, haciendo gran mérito, reitero, el mérito de poner el tema en la discusión, y gracias por este foro, es si la respuesta que se ocupa para fortalecer todas estas instancias que yo estoy hablando, la atención, protección, la procuración de justicia y la sanción, ¿sí? Se va a lograr con la creación de un sistema en donde tiene una figura orgánica que se llama instituto. Yo, en lo personal, creo que no. Porque un instituto es un órgano que no tiene funciones de autoridad. Perdón, si hoy estamos discutiendo a las mujeres que el Instituto Nacional de las Mujeres no sirve, pero no tiene funciones de autoridad por ser un instituto, y estamos creándole, exigiendo que se convierta en una secretaría para que pueda tener funciones de autoridad, pues me parece que acá estaríamos haciendo lo mismo. Yo pensaría en más bien reformar todo el marco judicial en el sentido donde, por supuesto, el Código Nacional de Procedimientos Penales se revise para que la configuración del delito sea un delito federal, cuando menos en el ínter, de aquí a que logremos que todos los demás sistemas funcionen, porque están todos ligados. Ustedes decían, estamos frente a una especie de rompecabezas en donde tienes el sistema de atención a víctimas que está totalmente también deteriorado porque se ha quedado sin fondo, porque ahí está peor que el mecanismo de protección a periodistas y personas defensores de derechos humanos, está peor que una crisis. Pero también tenemos el otro gran sistema de desaparición forzada o la desaparición cometida por periodistas, que tampoco hay voluntad política del gobierno para constituir todos los mecanismos que ordena la ley para lograr que funcione como un sistema integral, en donde ahí sí, la ley perdón, hay una gran diferencia al mecanismo, porque la ley de desaparición forzada es una ley de tipo penal, de naturaleza penal. La ley es distinta. Quizás el diseño, Michael, recordarás cuando estuvimos discutiendo la ley, quizás el diseño para configurar una ley de tipo penal en el delito de desaparición forzada nos pueda servir para hacer lo mismo en el caso de periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Yo más bien veo esa ruta. Claro, lo tengo que decir porque va junto con pegado. No hay manera, porque esa fue la característica de la ley de desaparición forzada, no hay manera de que esta ley funcione si no está discutida, diseñada y escrita desde un parlamento abierto. Porque el mejor ejemplo que tenemos en México de un parlamento abierto es justamente la ley de desaparición forzada, es decir, donde están personalidades como ustedes y los periodistas que necesitamos y las periodistas que necesitamos y las defensoras y defensores, las víctimas tienen que estar como sentamos
a las familias de personas desaparecidas y a todo el movimiento nacional por nuestros desaparecidos, etcétera, hacer la ley de desaparición forzada. Lo mismo tenemos que hacer hoy. Más bien me gustaría que el PRD y llevarlo a una discusión nacional en ese sentido para que podamos responder al grave problema que tenemos en México. Hoy mismo en la mañana, todas las agresiones desde la mañanera, es que ese tipo de cosas también crean una apología del delito. Entonces sí, la situación es muy crítica. Sería lo que yo tendría que opinar en esta segunda pregunta. Muchísimas gracias, Angélica, gracias a los cuatro. El tiempo, híjole, a mí de verdad yo estoy escuchando y cuando uno voltea a ver el cronómetro es increíble que haya pasado tan rápido y que se nos termine, porque es un tema de verdad muy importante, pero sobre todo al que se le tiene que poner mucha atención, visibilizarlo y justo como dice Angélica, como dicen nuestros ponentes, que se haga este Parlamento abierto donde estén las personas afectadas, donde esté la ciudadanía, las personas defensoras, los periodistas, hará de verdad, sería un trabajo muy bueno y muy importante, pero también importante que ustedes participen, que también ustedes den su opinión, así como lo habían hecho en el programa pasado, donde justo nos decían sus inquietudes. La que más frecuente nos escribieron es: se está normalizando la agresión, se está normalizando decir, pues no debió de haberlo hecho, fue su culpa, y creo que estamos ante un escenario grave que necesita toda la atención de todas las partes de nuestra sociedad. Por ello es que las exhorto y los exhorto a que nos escriban, a que participen y compartan este programa, de verdad es muy importante. No se vayan, vamos a ir rápidamente a un corte, pero regresaremos a nuestro tercer y último segmento. Todavía nos queda algo de programa para disfrutar. Muy importante para todos nosotros que conozcamos por qué es fundamental tener un sistema nacional que proteja a las personas que defienden de los derechos humanos y a las y los periodistas. En este país, donde la inseguridad desde hace ya 20 años, 3 sexenios, la inseguridad ha ido creciendo de manera brutal, donde la inseguridad no solamente es que te asalten en un camión, sino que también los grupos del crimen organizado intervengan en las actividades como el periodismo, que obliguen, que siembren terror, que maten periodistas por no decir o para que no cuenten una historia. Eso ha estado pasando en este país los últimos 18 años. Este sexenio se ha incrementado gravemente el ataque hacia los periodistas. Hoy, en este año, en 2022, tenemos 7 periodistas muertos. 7 personas que ejercen el periodismo que han sido muertas a mano del crimen organizado. Y el Estado mexicano no ha asumido ninguna tarea para garantizar efectivamente el cuidado de esas personas, la protección de esas personas. ¿Sabían ustedes que si un periodista recibe amenazas y acude al sistema que se encuentra hoy en funcionamiento, pasan meses, es un proceso largo para que pueda esa persona recibir protección del Estado? Y mientras tanto, seguramente esa persona ya fue objeto de algún atentado. Es grave el estatus que tenemos con los periodistas, con las personas que defienden y que protegen los derechos humanos. Es grave que el gobierno no esté haciendo nada y entonces, desde la acción legislativa, desde el Partido de la Revolución Democrática, estamos plenamente convencidos que si esta generación, que si este país pierde su derecho, su libertad de expresión, ya no vamos a tener ningún futuro. La libertad de expresión es uno de los valores más preciados que tenemos. Podemos expresarnos, podemos decir lo que pensamos y podemos denunciar lo que está pasando. No perdamos eso y por ello mismo, este sistema nacional, la ley que tendrá que darle vida al sistema nacional después de un proceso amplio con periodistas, con defensores de derechos humanos, con especialistas, con académicos, con diputadas, con diputados, con la sociedad en general, crear un sistema
que nos permita garantizar, por sobre todas las cosas, la libertad de expresión. Muchas gracias. Sigan viendo este programa. Este programa es buenísimo. Tenemos 4 grandes especialistas, 4 personas especialistas en el tema. Síganos, no se desconecten. Bueno, pues así es como hemos llegado ya a la recta final de tu programa Diálogo y Consenso. Recuerden que este programa es un proyecto del Partido de la Revolución Democrática, este canal de Revolución Democrática 2.0 que se ha creado con este fin de tener contenidos por medio de estos espacios, poder analizar las problemáticas de nuestro país, encontrar la aguja en el pajar. Yo sé que las soluciones no son fáciles, pero creo que el camino sí lo es cuando participamos todas y todos y ponemos ese interés y no somos de pronto, no nos dejamos ganar por la apatía, por el miedo de alzar la voz y de exigir que se cumplan a cabalidad nuestros derechos y defender, por supuesto, a las víctimas de quienes, pues híjole, lamentablemente hablamos en cifras que van a la alza. El día de hoy estuvimos platicando sobre la protección, la defensa de nuestro país a periodistas, a defensores de derechos humanos. Recuerden que pueden ver el programa completo en YouTube, darle like y compartirlo. Bueno, pues se nos ha terminado el tiempo y yo quiero pedirles a nuestros panelistas que me regalen su conclusión y por supuesto me digan si hubo consenso en el programa del día de hoy. Yo creo que sí, yo creo que no podemos estar más de acuerdo, pero también podría ser que haya disensos, que nos los comenten y que nos digan qué más tienen para decir por hoy. Yo sé que habrá mucho más de qué platicar, que necesitamos darle más seguimiento, más espacios como este y más programas, pero por hoy se nos ha terminado el tiempo, Lucía, así que me gustaría comenzar contigo. ¿Hubo consenso, Lucía? Y tus conclusiones, por favor. Muchísimas gracias. Sí, creo que esta es una mesa que tuvo la fortuna, diría yo, de coincidir. Tenemos un camino muy largo que hemos coincidido por suerte en varios espacios y creo que se refleja en esto. Me parece que estamos claras de revisar con mucho cuidado para qué un sistema y cómo funcionaría y revisar precisamente, ahora que Angélica señalaba reformar el marco legal, me recordó en 2020 hubo una propuesta de reforma al marco que tiene el mecanismo de protección para crear, la propuesta era crear una instancia descentralizada. Ahí coincide con la propuesta del propio, de la propia iniciativa que ha presentado el PRD en la Cámara de Diputados. Sin embargo, pese a que se aprueba en la Cámara de Diputados, por desgracia, se aprobó realmente en medio de la discusión del fideicomiso, se aprueba en Cámara de Diputados, pero en el Senado no se aprobó. Y la razón de que no se aprueba es porque Secretaría de Gobernación no estuvo de acuerdo en la creación de la instancia de descentralización, porque eso costaba. Entonces, yo creo que hay que tener cuidado precisamente en esto y colocar, y creo que es muy importante revisar la propuesta que se logró construir con un parlamento abierto muy interesante, donde participaron las víctimas, como bien señalaba Angélica. Entonces, me parece que ahí está muy clarísimo. Otro de los acuerdos que creo que en esta mesa coincide es el rechazo que hay precisamente de las personas beneficiarias de una ley general que abra la puerta a una intromisión, a una participación de instancias estatales cuando son los agresores de periodistas y personas defensoras. Hasta el día de hoy se han realizado 3 diálogos de la Secretaría de Gobernación, Ciudad de México, Oaxaca y Sonora, con personas defensoras y periodistas, y en los 3 diálogos hay una coincidencia de que no hay consenso de las personas para que las instancias estatales se hagan cargo de la protección. Y tal cual lo ha dicho Angélica, es muy importante escuchar a las víctimas porque son ellas y ellos las que están viviendo en carne propia lo que es o no la protección en este caso. Hasta ahí lo dejaría para que pudiéramos ir participando las demás ya. Muchas gracias, Lucía, muchísimas gracias. Mariclé, te pediría lo mismo, hubo consenso, tus conclusiones, por supuesto, son importantes también. Muchas gracias. Bueno, yo de verdad celebro mucho esta iniciativa.
aunque podamos o no estar de acuerdo con muchos de sus aspectos, abre una posibilidad de un diálogo y de una mayor participación, y me da muchísimo gusto que sea el Partido de la Revolución Democrática el que lo encabece. Precisamente porque todo esto tiene una importancia absolutamente fundamental para la sobrevivencia de nuestra democracia, que está tan vapuleada y tan golpeada desde tantos lugares. Yo quiero retomar algo que dijo Lucía, y por supuesto que hay consenso, pero quiero retomar algo que dijo Lucía en su intervención de hace un rato, que me pareció fundamental. Y lo voy a frasear muy cuidadosamente. Pero yo quiero lo que quiero decir es que defender y proteger la vida y la integridad física y mental y moral de las personas que se dedican al periodismo y a la defensa de los derechos humanos es absolutamente fundamental. No cabe la menor duda. Pero es solamente un primer paso para lo que es defender la libertad de expresión. Ya dijo algo bien importante. Dijo, lo que queremos es que los periodistas y los defensores de derechos humanos podamos seguir haciendo nuestro trabajo. Es decir, podamos seguir ejerciendo nuestros derechos. ¿Sí? Y allí no hay un solo mecanismo de protección que pueda garantizar eso. Así, y mucho menos uno en México, en donde la violencia es estructural, sistémica, donde la impunidad es sistémica también, y no solamente en los casos de periodistas y defensores de derechos humanos. Es decir, la impunidad es tan alta en este país que por eso tenemos el número brutal de desaparecidos que tenemos. Entonces, yo conminaría a que el PRD diera un paso más adelante y planteara el problema en términos de la defensa de la libertad de expresión, que va más allá, que por supuesto tiene que partir de un mecanismo de protección, pero que va mucho más allá de un mecanismo de protección. Tiene que ver con cuáles son las condiciones sociales, políticas y económicas, sistémicas, que impiden la libertad de expresión en nuestro país. Y por supuesto, la violencia, la impunidad, pero también el autoritarismo, también el modelo de negocios de muchos de los medios de comunicación. Sí, durante los años que yo trabajé desde Freedom House en la protección de periodistas y defensores, algo que era verdaderamente apabullante era cómo los medios le daban la espalda a los periodistas amenazados. Simple y sencillamente no se hacían cargo de absolutamente nada. Eso tiene que ver con el modelo de negocios. Eso tiene que ver además con la publicidad gubernamental. Es decir, hay muchos problemas de fondo que obstaculizan la libertad de expresión y que obstaculizan el ejercicio de nuestros derechos, de defender a los demás, de expresar libremente nuestras ideas, de dar información y pedir información, que son los derechos fundamentales de una sociedad civilizada en el sentido de civil y democrática. Yo lo dejaría allí por el momento. Muchas gracias, muchas gracias. Yo creo que tienes mucha razón en lo que comentas. Yo lo vería como la punta del iceberg de muchas otras cosas que también se tienen que resolver, por supuesto. Michael, por favor, quisiéramos también escuchar, hubo consenso, tus conclusiones. Sí, sin duda, creo que estamos en la misma línea. Coincido también en que lo fundamental, el centro del debate tiene que ser la protección de periodistas y defensores.
y sobre eso ir tejiendo y construyendo. El segundo elemento que creo que es importantísimo y lo subrayó también Lucía y lo quiero también decir, es la participación de sociedad civil, de usuarios, usuarias, defensoras, periodistas, en esta discusión. Sí, al Parlamento abierto, evidentemente eso tiene que ser muy importante, abierto, sin exclusiones, sin condiciones, sin presiones, y teniendo esto en mente. La importancia es cómo protegemos mejor la labor de defensores, defensoras y periodistas. Me parece que es importante recuperar también como consenso el diagnóstico para ese propósito de la protección, que ya recogió muchas de las opiniones de expertos, usuarios y demás, y que ya abrió esta discusión y ya tiene recomendaciones importantísimas para fortalecer las capacidades del mecanismo. Me parece que ese es también un consenso. Me parece también que es importante explorar en esta idea de revisar el marco legal, en lo que mencionaba Angélica, justo lo que discutíamos para lo que después derivó en el Sistema Nacional de Búsqueda para el caso de desaparición. A lo mejor tendríamos que recuperar esa idea de un sistema más bien robusto y centralizado para la protección. Me parece muy importante una cosa que tiene el mecanismo que es único, creo yo, y que hay que cuidar, es la composición y la manera en que se toman las decisiones. Esto nunca gustó en su momento a los gobiernos de turno, porque le da no solamente voz, sino voto a la sociedad civil de una manera paritaria. Y esto lo que permitió fue desalentar cualquier intento de politización del mecanismo, ¿no? Entonces, la participación de la sociedad civil en esta toma de decisiones creo que es algo que tenemos que cuidar y mantener dentro de lo que sea que vaya a resultar de esta discusión, y tener mucho cuidado que no termine siendo un asunto solamente de funcionarios. En ese sentido, también tendríamos que volver a revisar cuál es el papel de la Fiscalía General, particularmente en esta idea que creo que también es un consenso de revisar el tipo penal, si se va a federalizar, y cuál es la responsabilidad de la Fiscalía, que no le gusta mucho que lo involucren en ningún sistema de nada, cómo hacemos para que se involucre en la protección, pero desde la investigación de los casos. Aquí quiero hacer un paréntesis y recordar que la reciente sentencia de la Corte Interamericana, en el caso de Digna Ochoa, entre otras cosas, también mandató un protocolo de investigación de agresiones que hay que considerar y tomar en cuenta en esta discusión. Creo que es muy importante, porque ahí, vaya, hay un protocolo para periodistas, no hay un protocolo para personas defensoras, y se investigan los casos como si fueran delitos simples o comunes, o no en el contexto de la labor que realizan, y eso hay que retomar. Finalmente, yo me sumo a lo que dice Marie Claire. Abramos un debate, una discusión sobre la prevención de las violencias. ¿Dónde surgen estas violencias? Sí, yo recuerdo esa discusión que tuvimos en algún momento sobre la responsabilidad de las empresas, ¿no?, en los medios para proteger, y cómo esa no asunción de responsabilidad generaba marcos de desprotección y agresiones a periodistas y a periodistas en particular, ¿no? Creo que son temas que van junto con pegado, y me parece que abrir mesas paralelas de discusión sobre la prevención de las violencias urge en este país hacerlo de manera también abierta e incluyente. Muchísimas gracias, Michael. Y finalmente, Angélica, por favor, también quisiéramos escuchar tus conclusiones, algo más que tengas que agregar, y por supuesto, si consideras que el día de hoy hubo un consenso.
Sí, yo creo que no tiene desperdicio absolutamente las propuestas que están haciendo Marie Claire, Lucía y Michael. Yo creo que lo resumiría incluso retomando el diagnóstico de Naciones Unidas. La transparencia me parece que es fundamental. Es decir las cosas como son, pero exigirle a las autoridades que den rendición de cuentas para que haya transparencia. La otra cuestión tiene que ver con, que también lo señala el propio diagnóstico, es el funcionamiento de los organismos de defensa de derechos humanos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos no existe. Y bueno, ¿qué hablar de las comisiones estatales de derechos humanos? Están peor. Entonces, me parece que retomando esta idea de Marie Claire Acosta en el sentido de que este es un problema sistémico, pues efectivamente tenemos que retomar cada una de esas partes que están impidiendo que haya justicia, ¿sí? Y que haya reparación del daño y que haya la no repetición. Me parece que es muy importante destacarlo. Y los organismos de derechos humanos simplemente no existen, aun cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos forma parte de la Junta de Gobierno, esta que refería Lucía. No hay ninguna otra institución que donde hayamos podido lograr que exista una Junta de Gobierno como la que se plantea en la Ley de Protección. ¿Sí? 9 personalidades, 4 del gobierno federal, una, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y 4 de las organizaciones de la sociedad civil, periodistas o personas defensoras de derechos humanos. No hay otro, porque les da pánico al gobierno tener una mayoría. Aquí la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el sexenio pasado, ahora no existe. En el sexenio pasado se corría a estar con las 4 representaciones, la mayoría de las veces, de las organizaciones de la sociedad civil. Cuando menos había más condiciones de poder dar una pelea. La otra cuestión tiene que ver con la seguridad pública. Desde este enfoque sistémico, lo digo, la seguridad pública es un problema gravísimo que no solamente afecta a quienes caminan en las calles, caminan en el ejercicio de las y los periodistas y, por supuesto, de quienes se dedican a la defensa de los derechos humanos. Particularmente el que tiene que ver con el tercer orden de gobierno, que hoy está totalmente abandonado. Si no tienes policías que tengan una dignidad en el trabajo, en lo que ganan, en sus derechos laborales inclusive, que no son reconocidos por la Constitución, igual que con los soldados o con los ministerios públicos, por cierto, una iniciativa importante de reforma al 123 constitucional, pues lógicamente los dejas a merced de las delincuencias o de las amenazas o presiones de las delincuencias. Por eso no es gratuito que la mayoría de las agresiones a periodistas vengan de las policías del ámbito municipal. Hay que decir las cosas como son. La otra cuestión es seguir efectivamente discutiendo la parte que tiene que ver con la procuración de justicia. La Fiscalía de Protección a la Libertad de Expresión, que está en la Fiscalía General de la República, es un florero. No sirve para nada. Tenemos años exigiéndole que rinda cuentas. ¿Qué necesitamos? A lo mejor la figura de la descentralización de la autonomía, no sé, necesitamos discutirlo. Es decir, están los puntos en la mesa de discusión. Y finalmente, ciertamente la impunidad de los medios de comunicación, los dueños de los medios de comunicación, tiene también que ver con un asunto sistémico. Por lo tanto, yo concluiría agradeciendo al PRD que ponga esta materia, estas materias en la discusión, que no se suelte el tema, que más allá de si estamos de acuerdo con el instituto o no, si la redacción de la Constitución puede ser tal o cual, me parece que toda la oposición tiene que estar del lado de las y los periodistas. Están solos y solas. Detener desde la Cámara de Diputados todos los recursos parlamentarios que se tengan para evitar que se siga deteriorando el poco presupuesto que tienen, que se maneja con una gran discrecionalidad para otras cosas,
menos para lo que obliga la ley de protección. Y por supuesto, en el caso de las personas defensoras de derechos humanos, y con eso termino, a propósito de que también lo mencionó Michael, hay que seguir discutiendo también esa parte de la ley que no toca a defensoras y defensores de derechos humanos. Están en la misma ley. Hay que recurrir a la historia de por qué en una misma ley se integran periodistas y personas defensoras de los derechos humanos, pero hay que atender la parte jurídica que tiene que ver con personas defensoras de derechos humanos que no se ha resuelto. De tal manera que tenemos mucho que discutir y por supuesto agradezco la participación siempre generosa de este programa que está tomando discusiones y yo simplemente diría es un punto y seguido para seguir platicando, discutiendo, fortaleciendo el debate para dar soluciones a la configuración de un Estado de Derecho que hoy está en total declive. Hay que pugnar por su fortalecimiento. Así es, Angélica, pues definitivamente todavía tenemos mucho que seguir platicando, mucho que discutir. Yo les agradezco enormemente que se hayan dado el tiempo y el espacio para venir aquí a este programa y justamente generar estos contenidos que sirvan a la ciudadanía para enterarse, para analizar junto con ustedes y para aprender, por supuesto, como lo hago yo, sobre estos temas tan importantes para nuestro país y para nuestra sociedad. Michael, te agradezco enormemente que hayas estado el día de hoy aquí. Muchas gracias por la invitación. Agradezco también, celebro mucho el espacio de diálogo que tanta falta nos hace. Gracias, Michael. Marie Claire, un placer haberte escuchado. Igualmente, muchas gracias, de verdad. Ha sido para mí una inyección de vitamina, el volver a poder dialogar con todos ustedes, de verdad. Muchas gracias. Gracias a ti, Marie Claire. Lucía Lagunes, muchísimas gracias por el tiempo, el espacio que nos has regalado hoy. Me sumo al agradecimiento de mis compañeros y agradecer el diálogo, el espacio, la escucha. Me parece que son dos elementos fundamentales para poder seguir construyendo democracia en este país. Y bueno, hablando de pacificación, precisamente en estos momentos, me parece que es súper necesario poder tener estos espacios de reflexión y de escucha y de diálogo. Muchísimas gracias. Gracias, Lucía. Y por supuesto, Angélica La Peña, muchísimas gracias por tu apoyo para la realización de este mismo programa, por tu participación extraordinaria y por tu tiempo. Muchas gracias, Angélica. Tienes mute, Angélica. Muchas gracias por la invitación y por supuesto escuchar la sabiduría de Marie Claire, de Lucía y de Michael es fundamental para hacer las cosas bien. Pues de nueva cuenta les agradezco, es un placer siempre estar aquí, escuchar. Yo siempre digo en todos los programas que la que sale ganando más soy yo, porque imagínense, yo los tengo y los estoy escuchando y cada programa tener estos extraordinarias ponentes, de verdad me hacen aprender, así como espero que ustedes lo hagan y que también nos compartan, porque sé que de la ciudadanía también tenemos todavía mucho más que aprender, mucho más que escuchar y que juntos, todos podemos sacar adelante a este país que tanta falta le hace y que tanto nos necesita. Muchísimas gracias por haber estado el día de hoy aquí en Diálogo y Consenso. Recuerden que pueden ver el programa completito y todos los demás programas que el Partido de la Revolución Democrática produce para todas y todos ustedes en el canal de YouTube y por supuesto a través de este mismo medio en Facebook. Yo soy Gabriela Juárez, siempre es un placer para mí estar aquí. Hasta la próxima.